Bien, comenzamos la unidad de trabajo 6, la última unidad de trabajo de este módulo. La hemos titulado Programación Avanzada de PLC y básicamente lo que nos vamos a someter en esta unidad es a establecer las pautas generales para un diseño real de sistemas automáticos. En un primer bloque teórico, fundamentalmente, estudiaremos los aspectos esenciales que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un diseño. Y a partir de ahí ya veremos después una metodología estructurada. ¿En qué se basa una metodología estructurada? Con el TIA Porta, contemplando funciones, parametrizaciones de funciones. Y finalmente estableceremos el modo de trabajar programando ya directamente en Grapher, el lenguaje Grapher, ya que lo hemos aprendido en la unidad 5 el método de diseño. En la unidad 6 ya utilizaremos el lenguaje Grapher propiamente dicho, es decir, no, después de nuestro diseño en Grapher no vamos a traducirlo a contactos, sino que vamos a emplear ese lenguaje, que es un lenguaje de tipo gráfico también, como el lenguaje de contactos, es un lenguaje gráfico, que cogemos los contactos y los ponemos. Bueno, pues el lenguaje gráfico, Grapher, es también un lenguaje gráfico. Vamos a coger las etapas, las vamos a poner, las transiciones y demás. Va a ser una cosa de dibujar, de algún modo, así entre comillas, el Grapher. Empezaríamos en este primer apartado con las fases que tiene una programación, la programación de un sistema automático. Las distintas etapas o fases que tiene, desde el principio que se plantea en la definición del problema, es decir, qué queremos automatizar, cuestiones esas, y esa fase consiste en especificar y comprender básicamente ese sistema. Partimos de la base que vamos a establecer un sistema automático a partir de los requerimientos de un cliente, no los aspectos técnicos y demás los tendríamos que introducir nosotros. Y por ello tendríamos que realizar un análisis de esos requisitos que pretende el usuario. Tenemos que definir qué elementos van a intervenir en el sistema en función de esos requisitos, como por ejemplo estudiar las entradas del proceso, estudiar el mismo proceso. Las entradas consisten en determinar los elementos de mando, los detectores, los sensores, los elementos de registro que debe tener el sistema para poder ser automatizado. Estudiar el mismo proceso, que es determinar los distintos estados de funcionamiento y la secuencia de ellos, o los condicionantes entre uno y otro. Y por último, las salidas. Los aspectos de la salida serían los actuadores. ¿Qué dispositivos van a ser los que van a hacer que el proceso se desarrolle realmente? Vamos a ver si necesitamos actuadores eléctricos, actuadores neumáticos, hidráulicos, de qué características. Son los que en realidad van a realizar la tarea automatizada. El tema de la salida, los actuadores. Digamos, todos son importantes, pero es una parte esencial, por supuesto. En eso consiste el análisis. Una vez que tenemos un análisis claro de todos los elementos y todos los aspectos de ese sistema, pasaríamos a la fase de diseño. Es decir, concretar las instrucciones, estableciendo la estructura de ese proceso. Y de esa concreción podemos utilizar algún método sistemático de diseño. Programación basado en diagramas de flujo, por ejemplo, cosa que se emplea sobre todo cuando tenemos que hacer un programa informático de algún dispositivo, como por ejemplo un robot o dispositivos generales. O bien, normalmente cuando trabajamos con autómatas, pues nosotros, al menos yo sé lo que pretendo que aprendáis, es el método Grapher, como método de diseño. Pero vamos, que sepáis que hay otros métodos, otras estrategias para abordar estos problemas. Como les digo, como es el diagrama de flujo, una estrategia esencial, e incluso el pseudocódigo. El pseudocódigo es una manera de establecer el lenguaje coloquial, el lenguaje reconocible, nuestro lenguaje, las instrucciones que debería tener un programa. Si la sintaxis de una instrucción de un programa es la sintaxis if, then, else, bueno, pues en pseudocódigo, pues nosotros escribiríamos si, entonces, en otro caso. Eso es lo que se refiere al pseudocódigo. Los bucles while, pues en lugar de escribir while y tal, pues nosotros escribiríamos mientras. Eso es lo que
lo que sería a lo que nos estamos refiriendo con el nombre de pseudocódigo. La siguiente fase de la programación es ya propiamente la implementación. Ya que hemos hecho el diseño del sistema, es implementarlo, es decir, realizar el programa. Si es un programa, si fuera un sistema, un método, un automatismo cableado, sería realizar el montaje del automatismo, ¿no? En este caso sería confeccionar el programa con el código que consideremos oportuno. Programa que ha sido derivado a partir de la fase anterior, que es la fase de diseño. Y a partir de ahí se establece una serie de pruebas y de ensayo y error, que es lo que venís vosotros haciendo normalmente con los sistemas que diseñáis. Le programáis, metéis el programa, no funciona, a ver por qué no funciona, es un error, pues hacemos una rectificación y básicamente consiste en eso, es decir, cargamos el programa y comprobamos el mismo, eso sí, estableciendo una batería de pruebas exhaustivas. Como yo siempre os digo, hacer todas las comprobaciones pertinentes de todas las fases de funcionamiento, incluso a veces aquellas que creemos que no se van a dar, ¿no? A partir de esas pruebas, pues lo que os he dicho antes, lo normal es que no funcione, muy raro es que todo un programa de determinada complejidad, sobre todo al implementarlo, funcione la primera, ¿no? Entonces, como no funciona, pues hay que depurarlo, hay que analizar por qué no funciona y depurar esos errores. Y nuevamente, ya digo, es un retorno a la fase de pruebas. Aquí estaríamos entre estas tres últimas fases, oscilando hasta finalmente establecer el diseño definitivo. ¿Vale? Esas son las fases de programación o diseño e implementación de sistemas automáticos. Definición, análisis, diseño, implementación, pruebas, depuración y retorno a la fase de pruebas. Depuración, prueba, depuración, pruebas, depuración, pruebas, y vamos a estar hasta determinar o establecer el funcionamiento correcto del sistema. Vamos a ver los requerimientos. El análisis del problema se basa en una serie de requerimientos. Y esos requerimientos son conceptos o elementos que nosotros debemos de analizar. Como por ejemplo, ya os he dicho, lo anterior, los puntos de actuación, los actuadores, los lugares del sistema donde hay que hacer algo. Ahí es donde hay que incluir los actuadores. Entonces, esto condiciona de manera determinante el sistema, si elegimos un actuador de unas características o de otras. Deberemos saber qué tipo de actuadores hay y cómo concretarlos. Por ejemplo, para una cinta transportadora podemos elegir como actuador, pues lógicamente, un motor eléctrico. Puede ser un motor monofásico, un motor trifásico, un motor de corriente continua. Ahí es algo, un criterio que tenemos que establecer en base a la carga de la cinta, en base a la velocidad que queremos darle, en base a la potencia en definitiva. Si queremos un motor de más tensión, de menos tensión, pues son aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el actuador para ese punto de actuación. El punto de actuación es la cinta transportadora y el actuador sería un motor eléctrico normalmente. Ahí tenemos un actuador o un punto de actuación que tiene dos elementos. Es un punto de actuación que es el que tenemos en la estación 4 de la célula flexible. Concretamente nos podemos fijar, aunque aquí ahora no lo identifiquéis muy claramente, pero cuando lo tratemos lo veremos con mayor detalle. Aquí hay dos actuadores neumáticos. Este de aquí que estoy señalando, que es un tope, un cilindro de simple efecto, que se levanta, es una especie de tocho que se levanta para detener un carro que va avanzando, y para permitir el paso se mete para adentro. ¿Veis ahí el tocho este? Bueno, pues se mete para adentro, entonces el carro pasaría por la cinta. Y luego aquí tenemos otro cilindro también de simple efecto. Reconocemos también la actuación, el modo de cilindro, veis por la conexión neumática que tenemos aquí. ¿Vale? Este es de simple efecto y este es de doble efecto, tiene dos conexiones neumáticas. Y esto es también un cilindro que lo que hace es, mediante una uña, un actuador, un convertidor lineal giratorio, porque el cilindro es lineal y luego la uña gira abatiéndose sobre el carro que pasa por ahí, sujetándolo. Entonces este es un punto de actuación donde tiene dos actuadores, un cilindro tope y un cilindro retentor, una especie de uña que retiene
en el carro. Cerca de este punto de actuación está este detector que veis aquí. Este es un detector que es el que detecta el carro, precisamente. Bueno, pues es un punto de actuación que tiene esos elementos. 2 cilindros neumáticos y un detector. Aunque aquí parece que es un detector capacitivo, el que tenemos nosotros aquí son detectores inductivos, porque el carro es metálico. Entonces, normalmente cuando el carro llegue por aquí, será detectado, subirá el tocho este para retenerlo, y cuando esté retenido, pasará un segundo así, es cuando la uña esta sujeta el carro y el tocho este entonces baja. Por ejemplo, punto de actuación de ejemplo, pues se quería poner. Otro elemento de actuación, pues muy recurrente son las pinzas, dispositivos de sujeción, que pueden ir acoplados a un sistema automático genérico o incluso a brazos robóticos, como el que tenemos aquí en el aula. Pues también hay distintos tipos de pinzas, de actuación neumática, actuación eléctrica, son cuestiones a decidir en todo caso siempre. Otro elemento de sujeción, que es una ventosa. Es un dispositivo neumático que actúa por vacío. Entonces, en el momento que se establece el vacío, ya lo hemos visto esto en el módulo SEN, se crea un vacío en la propia pinza y sirve para sujetar o para retener objetos lisos, fundamentalmente, que no tengan intersticios donde se pueda escapar el aire, lógicamente, y actúan por succión. Otro tipo de actuador ya más complejo también, pero que suele utilizarse también en brazos robóticos, que es una pinza de soldadura por puntos. Tiene un dispositivo de generador de alta tensión entre estos dos puntos y al mismo tiempo tiene un cilindro, como veis aquí, que hace que la pinza se cierre. Entonces el actuador este lo que hará con el cilindro cerrar la pinza y después someterá a estos dos puntos a una tensión elevada, haciendo que esa tensión elevada produzca el calor suficiente para que funda los dos elementos que se quiere soldar, normalmente elementos metálicos. Salta el arco eléctrico entre las puntas y entonces esto efectúa la soldadura. Es decir, son dispositivos de actuación con determinada complejidad y como veis también son muy variados los posibles dispositivos de actuación que tenemos que contemplar en un sistema automático. Simplemente esto pretende ser ejemplos, ni más ni menos. Aquí tenemos otro dispositivo de actuación que lo tenemos en una de las estaciones de trabajo, que no veremos este año, en todo caso veríamos el próximo curso, que son los motores paso a paso. Aquí este dispositivo de actuación se basa en este motor paso a paso que estoy aquí señalando, que está unido a un tornillo sin fin, que es este, y el giro de ese tornillo sin fin provoca el desplazamiento de este carro hacia adelante o hacia atrás. Tenemos por tanto un dispositivo de actuación eléctrico que consiste en un motor paso a paso que hace desplazar un carro linealmente. En esa estación que tenemos aquí en este aula tenemos dos de estos elementos. Uno que hace desplazar el carro en este sentido y otro que hace desplazar el carro en sentido transversal, en un ángulo de 90 grados, formando en ese caso un sistema de coordenadas X e Y. Es concretamente la estación de almacén que tenemos aquí en el aula, esta de aquí, de esta parte. Y bueno, hay distintos tipos de actuadores, ahí tenéis otra pinza, que más que pinza es una mordaza, un músculo neumático, que sería este, y hay una gran variedad de ellos, un conjunto de ventosas, no solamente una, sino un conjunto de ventosas para coger objetos más grandes, también por succión, e incluso, bueno, pues ya en brazos robóticos, un intercambiador de herramientas. Este realmente es un actuador múltiple donde hay distintas herramientas. Alrededor de este perímetro tiene distintos tipos de herramientas, sobre todo todas de mecanizado. Corte por láser, pinturas o brazos o mangas de pintura para soltar pasta, pintura, pasta, pegamentos, etcétera. En fin, como podéis ver, son aspectos que hay que considerar a la hora de diseñar un sistema automático, digamos,
que tengamos que tener en cuenta básicamente todo eso, que hay una gran variedad de dispositivos y algunos de ellos los he mostrado aquí. Realmente incluso el catálogo puede ser mucho más amplio. Aspectos a considerar en los puntos de actuación. Aspectos generales. Por ejemplo, ¿qué tipo de energía vamos a emplear? Eléctrica, neumática, hidráulica, ¿vale? Normalmente utilizaremos la energía eléctrica porque es la más manejable, la más presente en todo caso, y porque realmente los otros tipos de energía se derivan de esta, pero hay veces que tenemos que optar por la energía neumática o la hidráulica, incluso si queremos un desplazamiento lineal preciso y con mucha fuerza, por ejemplo, que es lo que nos da la hidráulica. Dependerá, es un aspecto que tenemos que considerar. Otro aspecto no menos importante, fundamental también, es el gasto, tanto de la instalación como de producción y mantenimiento. No podemos ponernos a elegir actuadores aquí que sean demasiado caros cuando a lo mejor podemos resolver el sistema por actuadores más económicos. Pero todo es una lucha entre varios compromisos, entre el de la productividad, que es esencial, es otro estudio que habría que hacer, porque si un actuador o un sistema de actuación nos resulta más caro pero se amortiza antes porque es más productivo, pues también hay que considerar eso. El tema de la productividad es uno de los aspectos más esenciales, digamos que es el segundo aspecto a considerar de todo. Es trascendental. Y digo que es el segundo porque el primero es la seguridad. Todos los aspectos que señalamos a la hora de elegir los actuadores o los sensores o cualquier dispositivo de un sistema automático es la seguridad. El criterio de mayor importancia de todo el sistema. Cualquier otro criterio empleado debe estar supeditado a este criterio. En cuanto a la calidad del material, como la fiabilidad y sobre todo la seguridad de utilización directamente. En cualquier caso, todos estos criterios son interdependientes. Como ya he dicho, hay algunos más importantes que otros, pero todos son interdependientes. Es decir, si nosotros elegimos un actuador por el tema de la energía eléctrica, tenemos que comprobar si ese actuador es productivo y también si es seguro, ¿vale? Pero si es muy productivo pero es menos seguro, pues tenemos que elegir otro. Y todo es un compromiso entre los distintos criterios que se establecen. Otro aspecto de los requerimientos, de los requisitos de un sistema, son las necesidades del mando. ¿Cómo queremos controlar el sistema? ¿Cómo queremos gobernarlo? Por ejemplo, los distintos modos de funcionamiento. Podemos querer que nuestro sistema tenga un funcionamiento continuo o automático o con una parada final de ciclo. Pues aspectos estos que ya hemos visto en la unidad de trabajo anterior. Funcionamiento de ciclo único o manual. Marcha de preparación y marcha de cierre. Esto es un estudio bastante más amplio que en lo que está basado la guía GEMA, que viene en la parte final de esta unidad de trabajo y que probablemente no veamos, pero que he querido poner ahí para que veáis hasta qué punto las necesidades del mando pueden ser complejas a veces. No solamente dar un botón y que haga el ciclo, ¿no? Queremos saber si queremos que sea un ciclo continuo o una parada final de ciclo, o queremos que haya un mando manual, por ejemplo, para decir, bueno, yo quiero hacer una verificación de todo el sistema y quiero ver si funciona este cilindro, aquel motor, aquella luz, y entonces tener un sistema de mando manual, o comprobación por pasos, hacer que el sistema funcione por pasos, y yo mediante un pulsador o mediante una orden decir, pasa al paso siguiente, venga, has llegado hasta aquí, pasa al paso siguiente. O por ejemplo, que se indica ahí marcha de preparación y marcha de cierre. Si se trata de un sistema, por ejemplo, que tiene que hacerse un galvanizado o un proceso de pintado y hay que hacer una mezcla previamente, pues eso sería una marcha de preparación. La marcha de cierre sería la limpieza de las cubas, por ejemplo. Y todo el ciclo de trabajo sería lo que está entre medias, según van llegando las piezas, el pintado, el galvanizado, lo que sea. Y por supuesto, fundamental en todos los sistemas automáticos, las paradas de emergencia. Todo sistema automático debe de tener alguna manera de prever la parada de emergencia. Ya vimos un poco por encima algunos aspectos de las paradas de emergencia en la unidad 5, donde sobre todo se tendría en cuenta no solo la parada de emergencia, que siempre la parada de emergencia debe ser lo más inmediata posible y en el punto más seguro posible. A veces no puede ser inmediata porque tenemos que llegar a un punto seguro, pero
Ese es un aspecto, la parada. Y otro aspecto de la parada de emergencia es la recuperación. ¿Cómo nos recuperamos de una emergencia? Nosotros vimos dos aspectos muy básicos, como son parar y seguir, que quiere decirse que el sistema continúa en el punto que lo quedó, o parar y empezar, que quiere decir que el sistema, después de una limpieza general, lo que hace es volver al inicio. Parar y seguir y parar y empezar. Pero es otro aspecto fundamental de la necesidad del mando. ¿Cómo han de ser las paradas de emergencia? Tanto en el momento del paro como en el momento de la recuperación. Funcionamientos en modo test y verificación, lo que os he comentado antes. No estamos en producción, no estamos en emergencia y lo que hacemos es hacer una verificación del sistema general. O bien una verificación por elementos, ¿vale? O bien una verificación por pasos. En este caso son aspectos diferentes. Si yo quiero hacer una verificación por elementos, yo tengo que parar todo el sistema realmente y para cada dispositivo tengo que tener yo un elemento de mando. Por ejemplo, un pulsador para comprobar el cilindro elevador, otro pulsador para comprobar el cilindro expulsor, otro pulsador para comprobar el alimentador. Bueno, pues teníamos una serie de un panel con varios pulsadores y con ello iríamos comprobando cada uno de los componentes. Es decir, pasaríamos de estar funcionando en producción mediante una serie de operaciones, conmutadores o lo que sea, pasarlo a verificación. ¿Vale? Entonces, tenemos la verificación manual y luego la verificación por pasos, que sería, el sistema va a desarrollar su ciclo, pero se va a parar en cada etapa. Es como si en un grafe fuéramos parando en cada etapa. Y para pasar de una etapa a otra, no solamente hacen falta las transiciones que requiere el sistema, sino un pulsador de autorización para pasar a la siguiente etapa. Es otra verificación por pasos. En fin, son necesidades del mando que contemplan, ya os digo, la guía GEMA, que está definida al final de la unidad de trabajo. Otro aspecto. Bueno, continuamos ahí con las necesidades del mando y vemos que el mando puede ser tan sencillo como un botón de marcha paro, o una caja de pulsadores, o todo un panel de mando. Donde tenemos que aquí un sistema de puesta en marcha, aquí un ciclo para mando manual, mando ciclo a ciclo, o mando automático. Aquí un conmutador para hacer una verificación por orden o sin orden. Lo que os he comentado, verificación por orden es verificación por pasos. Y verificación sin orden es que cada cilindro, como veis aquí, pues puede tener su botón de marcha, ¿veis? Para extender el cilindro A, para recogerlo, para tener el cilindro B. En fin, un panel de mando. Que actualmente ya más que paneles, porque puede ser esto mucho más complejos, lo que se utilizan son pantallas pantallas HDMI, que son pantallas donde están ahí todos los dispositivos de mando, pantallas sensitivas, son como tablet, ¿vale? Que están conectados al sistema, y ahí viene pues algo parecido a esto, incluso aspectos de monitorización del sistema, ¿no? Como valores de las señales analógicas que haya, o señalizadores, como aquí puede ser pilotos. Bueno, pues ahí aparecen también los señalizadores de los distintos elementos de actuación en los que se esté trabajando. Entonces, ya digo, puede ser la necesidad del mando del sistema, puede ser tan sencillo como un pulsador de marcha paro hasta las pantallas de visualización. Vamos a ver otro aspecto, el registro de los eventos, los detectores, los sensores, vaya, registrar las cosas que ocurren en el sistema, porque las entradas de un sistema automático van a ser pulsadores, conmutadores y demás, y además van a ser los sensores, detectores y todos estos elementos que registran las cosas que suceden en el sistema. Entonces, dentro de las entradas tenemos esos dos aspectos, el mando, que es lo que os he descrito anteriormente, y ahora los eventos, que son aquellos dispositivos que detectan los sucesos o eventos que se producen en el sistema. Y estos sucesos o eventos lo que van a propiciar es un cambio de estado, un cambio de etapa. Si ponemos esos dispositivos es para que el sistema tome una decisión, de algún modo, y cambie su modo de funcionamiento. E inciden sobre el proceso.
En los sistemas secuenciales, que es lo que nos referimos en este módulo, sistemas secuenciales programables, nos referimos sobre todo a los detectores. Los registradores de eventos son de dos naturalezas, detectores y sensores. Los detectores son elementos que detectan dos estados, presencia o no presencia, todo o nada, temperatura superior, temperatura inferior, desplazamiento final, desplazamiento inicial. Y los sensores son dispositivos que aportan una señal continua entre dos márgenes. Una señal continua normalmente detectan una señal física, como puede ser temperatura, posición, presión y luminosidad, y la convierten en una señal eléctrica entre dos márgenes, entre un valor inferior y entre un valor superior. A través de convertidores y tal, el sensor nos aporta una señal de 0 a 10 voltios o de 4 a 24 miliamperios, o de, en fin, una señal de intensidad o una señal de tensión, una señal analógica. Estos elementos los habéis estudiado, los estáis estudiando fundamentalmente en SMR. Entonces aquí nos centraremos sobre todo en los detectores, que son dispositivos que señalan, que detectan dos estados, todo o nada. Por ejemplo, detectores de posición o presencia son los más habituales, termostatos para detectar temperatura, presostatos o vacuostatos para detectar presión o vacío, los detectores de nivel, de vacío, incluso ya sistemas de visión inteligente, que son sistemas con cámaras que detectan objetos, formas y colores. También son detectores, tipos de detectores, porque detectan si tiene determinada forma o no tiene determinada forma o determinado color. Por ejemplo, ahí veis un detector magnético tipo red, parecido al detector que montasteis en el cuadro del autómata, que tenía dos elementos. Pues aquí este tipo de detector se suele emplear en los cilindros. Es el detector y la otra parte, el imán, está en el mismo cilindro. Normalmente en el mismo émbolo del cilindro tiene el imán. Y cuando se enfrenta a ese detector, se activa. Suelen tener como ese que indica ahí, un pilotito LED que nos facilita saber el momento en el cual el dispositivo es detectado. Pues si no tuviera ese detector LED, eso no es un final de carrera, que sabemos cuándo se pisa o no se pisa. Sería complicado saber en qué momento es detectado el detector. Es un detector magnético. Veremos que la estación de trabajo de la célula flexible tiene bastantes de estos. Casi todos los cilindros tienen un detector magnético, que es un elemento muy pequeñito, ya te digo que suele llevar un dispositivo LED para indicarnos cuándo el sistema ha sido detectado. Finales de carrera, por supuesto, veis ahí de rodillo normalmente. Normalmente, como son sistemas eléctricos, pues no se lleva mucho el rodillo abatible. El rodillo abatible se utiliza sobre todo en sistemas neumáticos. El rodillo abatible neumático. Esto es un final de carrera puro y duro. Tenéis aquí el rodillo, ¿lo veis? Y luego los contactos. Veis que suelen venir en forma de conmutador. Hay un punto común y luego un abierto y un cerrado. Un termopar. Digamos que aunque el termopar es un elemento, es un sensor, si está acoplado a un dispositivo mecánico que hace que en función de la temperatura cierre o abra un contacto, pues podríamos hablar de que es un termostato. Esto es un dispositivo láser para medir niveles, un dispositivo óptico, ¿vale? Que lo que hace es medir niveles. Esto sería también un sensor, ¿no? Emite el rayo y lo recibe en función del tiempo de ese viaje, pues tiene un sistema electrónico que establece el nivel del fluido. Detectores variopintos, estos son tipos todos PNP o NPN. Ahí tenéis en el mismo punto un detector múltiple, que tenemos un detector capacitivo, este que veis que es todo de plástico, un detector inductivo, este que veis aquí, y un detector óptico, por reflexión, donde tenemos el emisor y el receptor. Veremos en nuestra estación, en alguna estación de la célula flexible, que hay puntos donde tenemos estos tres detectores.
Me servirá para detectar si llega a un objeto, el capacitivo, porque el capacitivo detecta todo. Y luego entre estos dos podemos saber si el objeto es metálico, o lo metálico, o incluso si es de color negro, con lo cual este no se activaría, porque es un detector óptico de reflexión, entonces el negro no refleja, o es un dispositivo, una pieza de otro color. Entonces, con una combinación de estos tres contactos, de estos tres detectores, sabremos qué tipo de pieza ha llegado. Concretamente, en la célula que trabajamos nosotros aquí, hay piezas metálicas, hay piezas de plástico, y dentro de plástico las hay de color rojo y de color negro. Pues con estos tres detectores podemos saber qué tipo de pieza es. Primero, si llega una pieza, que es la que sea, y luego con esto saber si es de plástico, metálica, si es negra, si es roja. Por ejemplo, si se activa el detector capacitivo y el detector inductivo, es que es una pieza metálica. Si se activa el detector capacitivo, no se activa el inductivo y se activa el óptico, es que es una pieza no metálica y que no es de color negro. ¿Vale? Y si solo se activa el capacitivo, es una pieza no metálica y de color negro. Es algo que podemos establecer en nuestro sistema para tomar decisiones. Deciros que actualmente, bueno, dentro de detectores ópticos hay una gran gama que incluso detectan colores primarios. Aparte de los de visión artificial, tenemos ese tipo de detectores. Detectan no solamente si es un objeto negro o no negro, sino incluso el color. Son más actualizados. En cualquier caso, la conexión de estos tres dispositivos viene a ser la misma. Son dispositivos NPN o PNP con tres conductores. Alimentación, positivo y negativo, y el cable de detección. Lector de código de barras, ya más sofisticado. No deja de ser un registrador de eventos. Vamos a hablar más de los dispositivos de actuación. Bueno, la gran variedad de dispositivos de actuación. Es decir, una vez que determinamos el tipo de actuador, tenemos que ir a catálogos para elegir las características del mismo. Por ejemplo, si hemos elegido botones de corriente alterna, si hemos elegido botones de corriente continua, importante la tensión a la que tenemos que conectarlo, lógicamente, porque para ello tenemos que saber si nosotros tenemos en el punto de actuación, vamos a tener corriente continua, porque el autómata alimenta un relé que a su vez está alimentado por corriente continua, necesitaremos un botón de corriente continua. Si el autómata alimenta un contactor trifásico, pues sería un motor de corriente alterna. Eso es fundamental. Y luego en cuanto a la velocidad y carga y demás, pues también ahí tenéis un poco las características habituales en los catálogos de los motores eléctricos. Y lo mismo de los cilindros, tanto hidráulicos como neumáticos. Veis cómo sobre todo el hidráulico tiene unas mayores características de presión, de fuerza realmente. Aunque la velocidad es mucho menor, lógicamente. Los dispositivos de mando también, qué tipo de dispositivos de mando tenemos que utilizar, pulsadores, secas de emergencia o conmutadores rotativos. Si el dispositivo es de montaje superficial o montaje empotrado tras cuadro, como es esto que veis aquí en la imagen, que ya conocéis. Las características de tensión asignada, de intensidad máxima invisible. En fin, habría que ir a los catálogos para estos dispositivos, pero bueno, tienen una gran tolerancia y por tanto tampoco son es muy determinante la intensidad que abarcan estos de cara a los circuitos de mando que se manejan. Son bastante adaptables. Finales de carrera, etcétera. Dispositivos de detección, por ejemplo, en detectores es importante saber las medidas del detector, tanto la longitud como sobre todo el diámetro, la tensión de alimentación de ese detector, si es NPN o PNP y qué tensión tenemos que alimentarlo, el rango de detección, la distancia que tenemos aquí, ¿veis? El rango de detección hasta 12 milímetros, para tenerlo en cuenta. Veis que el montaje lleva dos tuercas para ponerlo a más o menos distancia. Estos elementos suelen llevar también a veces un piloto LED para indicar cuándo detectan y cuándo no detectan, para facilitar el trabajo de la puesta y la calibración del mismo. Presostatos también,
En fin, es cuestión de, para cada dispositivo, cada elemento que vayamos a incluir en nuestro sistema, que será siempre decisión nuestra, cuando estamos haciendo nosotros el diseño, tener en cuenta todos estos aspectos. Nosotros las prácticas que vamos a hacer aquí realmente ya están los elementos puestos, por lo tanto no vamos a trabajar directamente en este sentido, pero sí tenerlo en cuenta que en un diseño completo y real tenemos que acudir a las características, los catálogos y las características de los componentes, como así tendréis que hacer, por ejemplo, cuando tenéis que hacer el proyecto de final de ciclo. Tenéis que elegir los componentes y los elementos y tendréis que manejarlos con este tipo de documentación. Dispositivos de señalización también, pilotos y demás. Vale. Esto lo vamos a dejar aquí hoy, porque a partir de ahora vamos a cambiar. El siguiente apartado ya nos metemos ya con el TIA Portal y la programación estructurada realmente. Digamos que hasta aquí hemos visto lo que sería la primera parte, donde hemos estudiado los requisitos del mando, las fases de un diseño y los requisitos del mando sobre todo. Aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta siempre que queramos diseñar o implementar un sistema de automatización.